Muy buenas tardes. Bienvenidos al Comisionado Dominicano de Cultura en los Estados Unidos, que hoy continúa haciendo camino al andar. ¿Y qué mejor manera que presentarles una obra literaria, un cuento, o más bien una recopilación de cuentos encerrados en este título que se llama El eterno día de Eufemio Obrero, de la autoría del periodista y escritor Edwin Castillo. Así que bienvenidos al comisionado, todos aquellos que están hoy aquí en este salón y aquellos que nos siguen a través de nuestra cuenta de Facebook Live. Así que bienvenidos, y les cuento que son 12 cuentos que transportan a realidades que tal vez algunos de ustedes o de nosotros hemos vivido. Así que los invito a que disfruten y viajen en este maravilloso libro de cuentos que escribió el autor, periodista, cuentista e investigador sobre música y folclore del Caribe, Edwin Castillo, quien nació en San Cristóbal, República Dominicana, en 1978. En lo literario, ha recibido los siguientes reconocimientos. Primera mención en el concurso de cuentos Radio Santa María del 2013. Mención de honor en el Premio Joven de Cuentos Feria del Libro 2013. Tercer premio en la 12ª concurso de cuentos Radio Santa María 2014. Mención de honor en el certamen literario para jóvenes escritores de la región sur de la 10ª Feria Regional del Libro Peravia 2014. Y segunda mención en el concurso de microcuentos Las Dos Orillas en la 10ª Feria Regional del Libro Peravia 2014. Y mención de honor en el concurso de cuentos para escritores del sur, organizado en la Feria Regional del Libro Bauruco 2020. En el 2015 fue publicada la primera edición de este libro de cuentos, El eterno día de Eufemio Obrero, por la editora Disonante en Puerto Rico. En la actualidad, Edwin reside en New Jersey, Estados Unidos, y hoy estamos presentando la segunda edición del eterno día de Eufemio Obrero. Así que bienvenidos, y también le damos la bienvenida a la comisionada dominicana de Cultura en los Estados Unidos, la escritora Lourdes Batista. Bienvenida, comisionada. Buenas tardes, gracias, Provi. Edwin, es para mí, tú dijiste que era un honor para ti que yo te acompañara y que estuviera ahí, pero el honor no es tuyo, el honor es mío realmente. Sentarme ahí, estar al lado tuyo, de un escritor, de un ser humano como tú, de un amante de la cultura, un amante de la literatura, de la justicia, porque recuerdo como cuando nos conocimos por primera vez, fue en una marcha, protestando en el 2016, caminando por las calles de Manhattan los dos. Y desde ahí iniciamos una amistad y la hemos mantenido hasta ahora. Muchas gracias, Edwin, por escoger al Comisionado Dominicano de Cultura para la presentación de tu libro. Yo, cuando escuché y cuando leí el título del libro, El eterno día de Eufemio Obrero, digo, eso es un poema corto. Qué hermoso, ¿no? El eterno día de Eufemio Obrero. Obrero significa y es sinónimo de lucha, de justicia, de igualdad, de revolución, de opresión, de vida, de trabajo, de dignidad. Entonces, realmente
Este libro me llega mucho. Tuve la oportunidad de leerlo ya antes, porque ya tiene varios años, ¿no? Y entonces yo lo ordené, creo que fue de Puerto Rico que me lo mandaron, ¿verdad? Tú la primera vez lo editaste en Puerto Rico. Y yo ordené el libro y me lo enviaron de Puerto Rico, porque cuando yo vi el título del libro en el internet, yo dije, yo quiero leerlo. Y voy a leerle algo del cuento que da como título al libro de cuentos. Tiene un epígrafe de una persona que necesariamente la palabra obrero nos lleva a Carlos Marx, padre del marxismo. El obrero tiene más necesidad de respeto que de pan. Excelente selección que hiciste con ese epígrafe, Edwin. El eterno día de Eufemio Obrero. En el mismo instante, mejor de tus sueños, repiquetea el fastidioso despertador anunciándote la llegada de otro desagradable día. Y es que llevas tanto tiempo atrapado en este hábito que hasta el café mañanero te revive un sabor rancio en la lengua. Es como si estuviera atrapado en las ruedas dentadas de un engranaje que gira y gira sin detenerse. Ese automatismo matinal no es más que un preámbulo, una apertura a ese pandemonium que se llama día. Como si supieras que estás condenado por siempre al padecimiento. Todas las ilusiones de una vida próspera se esfumaron hace tiempo de tu memoria. Se escaparon como volutas de humo esparcidas en la nada, y la esperanza se esfumó a un lugar donde no deja ver el brillo de sus alas verdes. Tu cuerpo se ha enmohecido, tus vértebras son de lagarto viejo. Cada vez estás más moribundo en una vida que hace tiempo dejó de ser vida. Por eso día a día siempre lo maldices. Cuando miras las manecillas del reloj, mientras esperas la guagua que te conduce como oveja al matadero, a la mazmorra de tus miserias. Por eso el bufido expulsado por ella al frenar siempre te ha parecido una carcajada burlesca de la vida. Y con este mal sabor, ese dejillo rancio de todas las mañanas, te sumerges en la boca de ese monstruo que te ha llevado por años, por muchos años, a ese infierno llamado trabajo, donde ni un seguro social responsable tienes. Te aturde el buenos días que te desea el chofer mientras subes en contra de tu voluntad los 2 peldaños de la entrada. Y tú, sin contestar, le clavas los ojos en sus ojos, pensando de qué de bueno puede tener un día como este. Y mientras caminas por el corredor a tu inconfortable asiento, sientes las ganas de voltearte hacia él y vocearle improperios, estrellarle el carnet en la cara, desmontarte e irte como si nada hubiese pasado a tu covacha, donde te espera el catre aún caliente. Qué hermoso. Qué hermosa descripción de lo que es la vida desgraciada y miserable de un obrero. Realmente estamos ante un escritor magnífico. Realmente estamos ante un escritor que sabe usar el lenguaje, que sabe usar la palabra y que sabe colocar cada palabra donde debe ir colocada. Yo pido un fuerte aplauso para nuestro escritor. Gracias. Abrazo, mi hermano. Gracias, comisionada, por leer uno de los cuentos de Edwin. Y para continuar con este programa voy a leer las palabras de... Perdón, no está terminado el cuento, lo dejamos ahí para que el público lo compre. No ha terminado el cuento. Es una probadita. Sí, una probadita. Y ahora vamos a leer las palabras de la poeta Rose Benjamin, que escribió sobre el eterno día de Eufemio Obrero. Dice Benjamin: para leer el eterno día de Eufemio Obrero como manda,
Es buena cosa poner una bachata de fondo o una salsa de Héctor Lavoe, quedarse en ropa interior y destapar una fría. Vamos entrando en caribeñalidades a través de unos ojos sobrecogedoramente despiertos que han bebido miles de páginas de narrativa hispanoamericana y universal, creando mundos inéditos que, sin embargo, se reconocen tan cercanos con dedos que, por decirlo con otras letras, supieron templar bien la górgola para bailar un trompo sideral en calles polvorientas de cualquier barrio del trópico. Al mismo tiempo, nos encontramos aprendiendo español dominicano con los precisos movimientos de una lengua ancestral que se renueva cada vez más. El sorprendente giro donde se desdibuja la línea imaginada entre lo coloquial y la más alta poesía. Estos cuentos constituyen una expresión extraordinaria y seductora de la más rabiosa frustración tercermundista, tránsida por el gozoso zigzagueo del sincretismo cotidiano de los isleños lugares, donde el mar es puente, trampa y límite. Viajamos por un indescriptible paisaje sonoro, pleno de sentido, un asombroso y entrañable rescate de lo oral, sin aparatosos esfuerzos lingüísticos, ni las cada vez menos necesarias ridiculeces pseudofilosóficas con que se suele echar a perder la cuentística incipiente. El tiempo de Eufemio Obrero, un sujeto al que perpetuamente se lo está llevando el diablo, es esa noria apabullante de los círculos viciosos, más desde un carrusel anecdótico inevitablemente adictivo, ya que el panorama es siempre cambiante. Edwin Castillo logra una verdadera ecléctica de lo cotidiano que se convierte en fascinante aventura idiomática, salvaje, deliciosa y temeraria, lo que, con otras palabras, otro manejo de la angustia, otra manera de barajar esos peculiares elementos, habría resultado quizás en patética rutina. Afortunados enlaces entre memoria, certeza, azar y deseo hacer de cada cuento un conjunto significativo, atrayente, que amalgama intriga familiar, extrañeza, estupefacción y esa delirante alegría de cuanto descubres las letras exactas para explicarte. Esas son las palabras de Rose Benjamin, la escritora y poeta, para el eterno día del eterno obrero. Así que con estas palabras de Rose vamos a recibir entonces al escritor Edwin Castillo, el responsable de este libro. Gracias. Yo estoy nervioso. No soy muy dado a presentarme así, pero y más con esas palabras de la comisionada, de Ross, un poco nervioso. Primero quiero dar las gracias al comisionado de Cultura por abrirnos la puerta a estar aquí. A Lourdes, la comisionada, muy atenta. Gracias, Lourdes, por estar aquí con nosotros. Gracias por esas palabras. Al público que está aquí, al señor Egal, que es Egal Smith, que es el responsable de este bonito diseño, a su editorial, Egal Smith, a Ross por esas palabras muy emotivas, que llenan a uno de satisfacción cuando uno la lee
y piensa que vale la pena el esfuerzo que uno hizo. A mis amigos de Puerto Rico, a Luis Negrón, a la editorial Disonante, que creyeron en mi trabajo en el 2015, que me vio en una feria del libro en Santo Domingo, Luis, y sin ningún interés me dijo, mándame tus cuentos, y fueron enviados a Puerto Rico y allí fueron seleccionados para ser publicados. No tuve que dar dinero y me publicaron, y agradezco mucho eso porque yo tengo una conexión muy temprana con la música de Puerto Rico y esa tierra la quiero desde muy pequeño. Yo agudizaba los oídos para escuchar la música que ponían los vecinos y siempre era salsa y fui atraído por la salsa. Y yo recuerdo que Luis Negrón me dijo una vez, en tu narrativa se siente ese eco de la salsa, y entonces encontrar que también Ross encuentra el eco cuando dice esto en la voz, me llena de orgullo, me llena de satisfacción que se encuentre ese Caribe dentro de mi narrativa, que eso es lo que uno busca, acercarse a la voz del Caribe, a sus expresiones, jugar con su lenguaje, recoger toda esa magia que hay en el Caribe y transformarla y llevarla a cuentos. Estos relatos, en su mayoría, fueron escritos en un lugar de trabajo. Yo trabajaba en una zona franca de Santo Domingo, de Jaina, San Cristóbal, y a nosotros nos recogía una guagua de transporte de esa que usan aquí en Estados Unidos de las escuelas. Y ahí nos llevaban sin aire acondicionado y sin esas cosas al trabajo. Y a pesar de todo, teníamos allí un ambiente de alegría en la guagua, de relajo, porque así es el dominicano y el Caribe se juega con su realidad y la convierte en humor. Y yo iba al trabajo con un libro y en el break leía, y cuando me surgía un cuento cogía la computadora del trabajo y no aguantaba y la tenía que escribir allí. No es que yo acostumbro a eso, a los trabajos, pero por si alguien me quiere contratar. Pero allí lo escribí y el eterno día de Eufemio Obrero fue un sábado que fui a tirar hora extra y me nació en la guagua, en esa guagua, cuando yo quedé mirando a una muchacha que estaba al lado mío, mirando por la ventanilla, e inmediatamente yo la vi a ella del otro lado de la guagua diciéndose adiós, y me llegó automáticamente el final del cuento, me llegó el cuento, y allí en el trabajo esos sábados había poco que hacer, entonces cogí la computadora y escribí el primer borrón. De allí lo fui corrigiendo hasta que se convirtió en ese trabajo. Me sigue dando todavía muchos consejos. Tengo una comunicación con Manuel Mora Serrano desde muchos años. Me envía sus correos, a veces lo llamo por teléfono. Tengo mucho que no lo hago, pero un fuerte abrazo, Mora, gracias por tus consejos. Diógenes Valdés, que me ayudó bastante, que también fue un premio nacional de literatura y fue mi vecino y fue mi maestro, y además una persona que yo quise mucho. Estuve con él ya en los días finales de su muerte, estuve muy cerca de él. Y me siento afortunado porque no todo el mundo que está aspirando a escritor tiene un vecino premio nacional de literatura. Aparte de eso, una persona que uno lo ve y lo admira mucho de vecino. Eso es grande. Y entonces pasaron todas esas cosas que fueron transformando este libro y que todavía me siguen transformando. Y
y lo importante es que me han acercado a ser un mejor humano, a ser una mejor persona, a tratar de esta realidad que uno vive, el obrero. Sigo siendo un obrero, sigo siendo metido en fábricas, sigo saboreando todas esas cosas, a veces muy crudas, a veces muy brava, pero de allí aprendo muchas cosas y consigo buenos amigos. Me gusta porque ahora el libro fue muy emotivo para mí cuando un amigo obrero me mandó una foto con ella del libro en un camión, él trabajando con el libro. O sea, y esa es la importancia de la literatura, de lo que uno escribe, que no solamente llegue al público intelectual, que no llegue al escritor, también que el pueblo tenga las personas que a veces no son muy dadas a la lectura, que sí leen, pero que también le llegue el libro. Y esa es la importancia, ya con el simple hecho de que una persona lea el libro, ya para mí es un logro. Ya para mí es un logro y creo que es muy importante para mí que un obrero lo tenga en su camión, él haciendo su delivery, su cosa y tenga a Eufemio Obrero. Eufemio Obrero es cualquiera que esté en la fábrica, ese que está pasando trabajo, tanto en Santo Domingo, aquí. Eufemio Obrero soy yo, ese es el otro, lo que hemos tenido esa suerte de vivir allí metido en una fábrica de temprano y uno trata de tomar esa realidad y transformarla y llevarla a cuentos. Hay otros cuentos por ahí también que tienen humor, tienen esa conciencia social, porque fuimos movidos muy temprano por la conciencia, con esa conciencia social, tal vez no a través de la lectura, porque yo llegué muy tarde a la lectura. Y gracias a Dios llegué por una novia que me regaló un libro de Gabriel García Márquez y me marcó para siempre. No he dejado de leer desde ese día. Pero yo tuve una conciencia temprana social por la salsa y sobre todo por la salsa de Rubén Blades. Y después por ahí dije, wow, Eufemio Obrero y también Rubén Blades tiene un Eufemio Obrero que es Pablo Pueblo. Y fíjense que también le da un apellido también muy común, Pablo Pueblo, que transforma ese personaje, que es el hombre que regresa en silencio, cansado de su trabajo, cansado de la factoría. Y entonces tiene frases bellísimas. Rubén Blades es un poeta grande que dice una frase: hace del hambre una almohada y se acuesta triste de alma. ¡Wow! ¡Qué terrible! Entonces, con ese LP Siembra del 1978, el año en que yo nací, también ese LP lo saboreé temprano y Plástico, está el famoso Pedro Navaja. Todo eso fue creando una conciencia que me ayudó, que después cuando llego a la lectura, se complementó con la lectura, pero de ahí es que yo creo que viene esa conciencia de lo social y de hacer crítica a ese sistema de trabajo de explotación que se lleva en las zonas francas y en los lugares, en los países como Santo Domingo, donde no tenemos a veces ni un seguro, donde no tenemos a veces un buen sistema de vida para el obrero. Y esa es una lucha que tiene muchos años en Santo Domingo, y ojalá esa realidad cambie porque el obrero lo merece, porque el trabajador merece ser atendido, su voz merece ser escuchada y merece ser respetada. Entonces eso es lo que tratamos de hacer con estos cuentos. Muchos tienen algo profundo para mí. Hay uno que se lo dediqué al maestro Diógenes Valdés, donde él es uno de los personajes. Otro habla de
de una persona sumergida en las drogas y por culpa de la religión y en fin, muchas cosas, pero yo creo que tienen conciencia social y es difícil hablar de los trabajos de uno, es difícil. Y hay humor, pero todos fueron realizados con mucho amor y con muchas ganas de echar para adelante y de meterle mano a la vida. Gracias por esta oportunidad que se nos brinda. Si alguno de ustedes, para no hablar yo solo, tiene alguna pregunta acerca del libro, de las personas que estamos aquí, de las personas que están aquí, con mucho gusto yo se la contesto. El libro está vendiéndose a través de dos plataformas, de la plataforma de Book Smith y también por Amazon. Tiene un costo de $10. De verdad, gracias, y si alguno tiene alguna pregunta, para no ser egoísta, no hablar yo solo, con mucho gusto tratamos de respondérsela. Gracias. Para seguir con Eufemio, ¿por qué el título, elegiste ese cuento para el título del libro? ¿Y de dónde te surgió esa idea de esa gran metáfora para envolver el cuento completo? Sí, es como dice Lourdes, yo fui alumno también de un poeta que tuvo aquí en Nueva York, en New Jersey, que se llamó Diógenes Nina, que por aquí está en su libro. Es un poeta poco estudiado aquí por la diáspora y todo eso, pero yo lo voy a promover. Él estuvo aquí en los años 70 porque tuvo problemas ya porque se metió con el gobierno de Balaguer y esas cosas. Y cayó aquí, y yo viví mucho tiempo hasta en su casa, y él tiene esa costumbre de cuando escribe cuentos, él le da unos nombres muy poéticos, muy, como dice Lourdes, esa musicalidad poética. Oye, el eterno día de Eufemio Obrero. Entonces, y como dice Lourdes, el apellido, lo que significa el apellido, ya por sí solo el apellido dice algo. Es como Pablo Pueblo. Entonces, Pablo Pueblo, Pablo es cualquiera y Pueblo también. O sea, Eufemio puede ser cualquiera y también Obrero. O sea, es por eso, y el nombre a mí me encanta. Hermoso. Sí, y remite, como dice Lourdes, remite al obrero, un comentario que encontré el otro día en Facebook de un argentino, lo remitió a una poesía, a unos poetas que también hablaron de un eufemio en Argentina, y me sorprendió. Entonces, Eufemio Obrero es todo cualquiera que tenga una fábrica, cualquiera que esté sufriendo. Entonces, es por eso que elegí el título y ese cuento, y que me gusta bastante. Yo disfruté escribiéndolo. No sé si Pedro tiene alguna pregunta. No, disfrutando aquí realmente del título, tanto como de los cuentos, que el de Arthur me gusta mucho también. Sí, ese cuento Arthur, porque hay algo interesante que está más allá del libro, cómo se fueron creando esos cuentos. Arthur, estaba yo acostado y no sé qué cosa me despertó, y yo miré por la ventana y vi la luna. Entonces ahí me nació el final del cuento, porque como dice el profesor Juan Bosch y todos los cuentistas, el cuento uno no elige el cuento llega a uno, es una flecha, es algo que te da en la cabeza, ese final táctil. Entonces yo me tuve que levantar a escribir el final para que no se me olvide. El otro día escribí ese microrelato que ganó premio, yo creo, en una feria del libro, ganó premio, fue premiado por Pedro Antonio Valdés, ese escritor dominicano que queremos mucho. Él premió ese cuento en un concurso de microrelatos. Es un cuento que trata sobre una persona que fue frustrada por la religión,
entonces también usa mucha droga y narcóticos, entonces alucina y pasan cosas ahí con eso. Entonces ese cuento nació así y como te digo, es un cuento corto, pero también me lo disfruté bastante. Gracias. No sé si hay otra pregunta. ¿Qué tiempo tardaste escribiéndolo? El libro. Escribiéndolo, haciendo hasta el borrón final. Yo realmente no me acuerdo. Yo escribía y si te digo que tal vez, si no es por la persona de Puerto Rico que me piden estos trabajos, tal vez estos trabajos no estuvieran aquí. Tal vez estuvieran todavía por ahí tirados. Yo soy para publicar soy muy tímido, no me gusta apresurarme, nadie me está esperando. Y yo creo que eso es un error que a veces algunos cometen de querer publicar rápido. Todos queremos publicar algo rápido. Entonces, no me acuerdo, yo escribía, lo dejaba ahí. Muchas de eso eran más, entonces muchas personas me decían, mira, este cuento hay que trabajarlo y yo comprendí que lo que tenían que estar aquí eran estos. Y como te digo, cuando el cuento nacía, yo lo escribía y lo tiraba ahí. Recuerdo que se lo llevé al Premio Nacional de Literatura, Diógenes Valdés, y él me dijo, ven, que te voy a ayudar a corregir. Y se sentó conmigo, mira, esto, este me gusta, esto por esto, y me ayudó bastante. Y todavía sus consejos me siguen ayudando. Y lo que hizo él conmigo, ojalá yo me pueda convertir en un escritor como él para ayudar a los otros, porque eso es bonito, eso es algo bonito, ayudar al otro cuando se está iniciando. Sí, te quería hacer una pregunta. Dentro del género del cuento, ¿tú te consideras un cuentista subjetivo o realista? Porque lo que veo es que, como le dijo una vez Juan Bosch a Pedro Mil, que el país necesitaba un poeta social. Entonces, en lo que tú escribiste, en la descripción que habla de Eufemio Obrero, de cuando te montas que leyó Lourdes, entonces yo veo que ahí hay marcada como una cotidianidad de la realidad que vive alguien. Entonces, dentro de lo que es el cuento, que se escribe muchas veces de manera realista o subjetiva, ¿en cuál de esos tú te... A mí me gusta el realismo. Correcto. Me gusta el realismo. Me gusta trabajar la denuncia sin caer en el panfleto. Sin caer en el panfleto. Porque la denuncia, al igual que el humor, es algo delicado y serio. Y eso uno lo trabaja con lo que uno ve en la calle, que uno lo transforma. Me gusta el realismo, me gusta las cosas que pasan en el Caribe. Yo acabo de decirle ahora a una persona que el Caribe es mágico. El Caribe es mágico. Nosotros somos gente que hablamos con muertos, señores. Eso es magia. A nosotros nos dan los números en sueños, eso es magia. Y tú que te den el número de la lotería, pero eso es magia, eso es Caribe. Entonces me gusta ese realismo que pasa en el Caribe. Y el caribeño, sobre todo el dominicano, se ríe de su realidad. Pasando hambre, tú ves y se ríe. Y pasando, eso es un humor. El dominicano tiene un humor nato en la sangre. Tú encuentras ese humor y esa denuncia en un carro público. Ay, me está llevando el diablo y muerto de la risa. Y te echan un cuento y te cuentan algo. Porque a fulano le pasó esto, como una carreta, pero te lo cuentan. Entonces, esos ecos del Caribe, de República Dominicana, ese realismo caribeño, a mí me encanta. A mí me encanta y me gusta cómo usan el idioma, me gusta cómo el dominicano habla, porque tiene una música, pone la coma donde no van, pero esa es su música. Habla rapidísimo, pero esa es su música. Ese, como dijo Pedro Enrique Sureña, el idioma en todas partes tiene su música. Y eso es lo que tratamos de hacer aquí, ponerle esa música, eso del Caribe, esos ecos
de República Dominicana en nuestros cuentos, con denuncia y con humor, porque hay que reírse, porque hay que denunciar. Y eso es lo que yo trato de hacer con trato. Ojalá así sea, que sea. Pero es así, a mí me gusta eso, el realismo. Gracias a ustedes por el Amazon, y gracias por el apoyo. Y aquí en el Comisionado de Cultura estará, y gracias por la oportunidad y por el apoyo que me brindan. Gracias. El comisionado estará a la venta, $10 en Amazon, en la plataforma de Booksmith. Y esos son los nervios, Pedro, los nervios. Y gracias, de verdad, gracias Lourdes por estar aquí, gracias a ustedes, y muchas bendiciones y en la lucha siempre. Gracias. Señores, en definitiva, el cuento no es cuento nada. Porque cada cuento, como estos 12 cuentos de Edwin, en el eterno día de Eufemio Obrero, cuenta la historia de una persona, o quizás de muchas, las realidades de una persona, o quizás de muchas personas a la vez. Así que, en definitiva, el cuento no es un cuento nada. Es basado en hechos reales, en historias de las personas comunes que van caminando por ahí. Lo que pasa es que las personas comunes no tienen voz para decir, para ponerle un nombre a esa realidad. Y aquí están los escritores como Edwin, que le pone esa voz. Y lo pone bonito para que la gente lo disfrute. Pero el fondo es la realidad de la gente del pueblo que andan por ahí sin poder contar su propia realidad. Pero Edwin, como los escritores, todos, Dios le dio ese arte de poder captar la esencia de cada cosa. Y por eso tenemos este cuento, este libro de cuentos que hoy le presentamos aquí. Así que muchas gracias a todos ustedes, gracias a la comisionada por estar aquí con nosotros, y gracias a Edwin Castillo por elegir al Comisionado Dominicano de Cultura para presentar este interesante libro de cuentos. Que pasen feliz resto de la tarde.